buscadores del Fuego Interno, bienvenidos a este capítulo de... Ay, yo estoy muy emocionada porque es un nuevo capítulo de El Mundo del Loco en la visión de... Y en este caso estoy emocionadísima porque es de Alejandro R. Rozán, y la verdad es que yo creo que es un artista de lo más increíble. La verdad es que yo lo admiro mucho, entonces estamos muy emocionados porque aparte no llevamos muchos de estas entrevistas de los mundos del loco en la visión de, pero para nosotros es muy importante porque justamente conocer al artista que está detrás de las cartas, que pues las podemos ver y podemos relacionarnos íntimamente con ellas, ¿no? Estudiarlas profundamente y no saber quién las creó me parece un desperdicio. No, y preguntarle directamente al artista el porqué de algunas cosas que de pronto a primera vista en nuestros unboxings, que ustedes saben que reaccionamos, pues de pronto no entendemos hasta que vamos a leer precisamente el libro, pero justo el primer impacto que causan las cartas, y en este mazo particularmente, que tiene una visión marsellesca medieval y que hay 3 cartas o 2 cartas extra, pues siempre llama la atención decir, bueno, ¿por qué lo habrán puesto? Porque seguramente el libro no refleja exactamente lo que el autor quiso expresar con esos agregados. Sí, buscadores, y bueno, vamos a saludar a Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, hola, bienvenido al Mundo del Loco. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo estoy muy contento de estar aquí. Yo soy seguidor del canal, por cierto. Muchas gracias. Suscrito. Y siempre veo sus videos y los apoyo, comento, doy like. Y nada, he visto que han hecho el unboxing de uno de mis tarot y yo me emocioné mucho cuando lo vi. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí, de tener la oportunidad de hablar en español, creo que por primera vez en YouTube, me parece. Y como es mi idioma materno, me siento súper cómodo y siempre he querido hacer una entrevista en español para poder hablar mejor, para poder explicar mejor las cosas y nada, muy contento y me siento muy honrado por la oportunidad que me dieron. No, al contrario, la verdad es que para nosotros es no solamente un honor, un placer compartir contigo. Leemos tus comentarios siempre y la verdad es que siempre nos sentimos como héroes, ¿no? Así con capa y muy con superpoderes, porque sí, la verdad es que de pronto, bueno, pues nosotros somos divulgadores del tarot, pero conocer artistas que se queman las pestañas para reflejar todo el contenido y aparte, no solamente estudiar como muchos estudiosos, vamos a pensar un Aleister Crowley, que estudia y hacen libros, tener de la mano la habilidad de hacer arte es una cosa primorosa, pues. Sí, la verdad, Alejandro, muy contentos porque te consideramos realmente dentro del top, ¿no? De nuestro top de artistas, creadores de tarot, porque realmente, de verdad, o sea, tú, Fyodor Pavlov, mexicano, Félix León, o sea, son así como, nos parecen increíbles artistas, pero aparte con una mente muy desarrollada en lo simbólico, ¿no? Porque realmente profundizar en el lenguaje simbólico, pues es algo que lleva una sensibilidad, yo creo que sí, mucho estudio, pero aparte una gran sensibilidad que yo estoy segura que tú la tienes, exacto, para conectar las ideas, ¿no? Porque uno puede tener conceptos y parecer geniales, pero de eso a bajarlos a imagen y bajarlos en un lenguaje simbólico sensible me parece complicadísima. Pero primero quería iniciar, Alejandro, tengo mucha curiosidad en saber tu historia, de alguna manera una historia personal, porque como decía, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos sobre Pamela y hablábamos de Arthur apenas en un en vivo y decimos, sí, estos personajes son de tal época y han vivido en tal espacio, y eso nos da un contexto pues muy rico para saber por qué hicieron lo que hicieron y por qué les inquieta lo que les inquieta en torno al tarot, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que tú eres cubano, ¿no? Naciste en Cuba y viviste la mayor parte de tu vida allá, ¿o como cuéntanos un poquito? Que prácticamente toda mi vida. Yo llevo viviendo en Estados Unidos hace aproximadamente 3 años. Entonces, sí, yo no sé, yo siempre me he preguntado el por qué me llama la atención el tarot. Em, yo no sé por qué. Es una cosa que no puedo explicar. Es algo que no, yo no sé, no es que crean otras vidas ni nada, ni vidas pasadas, pero si creyera, yo te diría que el tarot tuvo que ver algo en mis vidas pasadas porque fue una conexión a primera vista. La primera vez que vi un juego de tarot, que no lo vi, yo no vi un juego de tarot real, yo lo vi en la televisión. Y desde ahí me, me obsesioné con el tarot y yo tenía, qué sé yo, 10 años o 12, empecé a recrear el tarot sin saber lo que era el tarot y a inventarme mis cartas de tarot, inventármelas.
Oh, y qué inventarme interesante. significados y las dibujaba sin saber cómo eran, ni qué arcanos eran, ni nada, y los llevaba a la escuela y le hacía lecturas de tarot a los, a los otros niños y sin saber nada, inventando, ¿no? Yo creo que de cierta manera así fue como, pienso yo, el tarot llegó a ser lo que hoy en día es, porque el tarot, Claro, por si nos supuesto que ponemos a sí. pensar y analizar, empezó como un juego de cartas para jugar cartas. Ujú, ujú. Esa es la evidencia que existe históricamente. Sí, claro, está el que dice que si vino de Egipto, que si los Mm. extraterrestres, que si los templarios, que si todo lo que tú quieras decirle, que eso está bien. Yo creo que es parte del mito, ¿no? Claro. Que enriquece cada día más lo que es el fenómeno, por llamarlo de alguna manera, el tarot. Y bueno, también quizás en mi caso creo que porque Cuba es un país muy complicado, por cierto, pero no vamos a hablar de ese tema ahora, no viene al caso, pero es un país muy lleno de misterio, De de rituales, ¿no? misticismo, sí, Ujú. sí, sí. Y es interesante porque no se, por lo menos cuando yo vivía en Cuba, no se usaba el tarot para leer. O sea, el tarot no existe prácticamente en Cuba, o no existía, quizás hoy exista, ¿no? Am, lo que se usaba para leer, sobre todo las personas que practican la religión de la santería y todas estas cosas, Los copos, ¿no? son las cartas españolas. Porque Ah, Ah, como las ok. son muy cartas diferentes españolas. a las cartas de póker, entonces sus altares con sus espíritus y sus muertos, como lo llaman ellos, siempre hay un espíritu que es como una gitana o algo así, depende de cada, o sea, eso es una religión también muy personal, que es como un espíritu que posee esas cartas y las personas leen las cartas sin saber, o sea, sin un significado, porque yo le he preguntado a santeros y a personas que leen cartas y ellos no tienen un conocimiento, ni les interesa tener un conocimiento. Ellos Les seguro, Son llegan, como ¿no? supuestamente mediums, sí, ¿no? sí, supuestamente funciona así. Y es muy interesante eso, pero a mí nunca me llamó la atención como toda ese mito, ¿no? Todas esas cosas no me llamaron mucho la atención. Me llamó la atención el tarot desde que lo vi y empecé a buscarlo, empecé a inventarlo. Yo lo buscaba en revistas, en... Te voy a decir, te voy a decir algo interesante, como no sé si interesante, pero un poco loco. Piensa que Cuba en los 90 2000 que era cuando yo tenía más o menos esa edad, que descubrí el tarot, no existía internet, o sea, no existía, Ujú. solo existía la televisión y alguna que otra revista que cuando los niños van a la escuela usan las revistas que tienen a mano para forrar los libros. Entonces, en esos forros habían revistas de otros países que tenían una sección de horóscopo y de tarot, Ay, y ahí wow. entonces yo encontraba alguna carta de tarot y decía, oh, mira, pero es que hay también un tarot que es así, mira, y hay esta carta que es así, y así las iba descubriendo. Eso todo era un Wow. misterio para mí porque como no tenía, como no existía, entonces era más fascinante para mí descubrirlo, ¿no? Eh, Y cuándo te enteraste que eran 78 cartas, ya la estructura? sí, yo recuerdo que nosotros en la escuela había un laboratorio de computadora, no había internet, eso no existía, pero había una enciclopedia que estaba descargada, ¿no? Que se llamaba Encarta, yo no sé si eso existe Ah, todavía. yo la Entonces, usé también. ahí había, nosotros lo usábamos para las tareas y tal, y ahí había una pequeña sección de lo que era el tarot. Y recuerdo que había una foto, eso no se me olvida nunca porque yo lo dibujé, yo me sentaba a dibujarlo en medio de la clase. Una foto donde estaba la carta de la fuerza, del diablo y de los enamorados, creo que era de un tarot, si ahora me pongo a analizar, un tarot de Marsella era, por supuesto, pero creo que si no me equivoco era un tarot, el tarot de Pierre Madeny, que es uno de los tarots de Marsella que más bonito y y ya tenía tres cartas. Y entonces había un pequeño texto explicando lo que era el tarot y decía, el tarot tiene tantas cartas y está el loco, el mago y no sé qué, así, pero muy como quien lista las cartas, ¿no? Y entonces a partir de ahí yo decía, ah, bueno, el loco, el mago, el colgado, yo los inventaba, yo me los Wow. inventaba.
Te quiero decir que me parece, me parece Fascinante. fascinante, me parece incluso de verdad como una historia muy conmovedora porque, o sea, de verdad me parece como ir descubriéndolo a lo largo de muchos años, es decir, porque fueron muchos años en que fuiste como juntando las piezas y fuiste armando en tu cabeza cada vez de maneras más claras aquello que te llamaba tanto la Me atención recuerda, de corazón, ¿no? O sea, de veras era como algo que, como decías, como que podríamos ir de vidas pasadas si creyéramos en eso, ¿no? Pero me parece preciosísima la me historia. recuerda a este matemático hindú, no me acuerdo su nombre, que resolvió ecuaciones y problemas matemáticos que nadie había resuelto porque él los resolvió desde la ignorancia de que no se podía resolver. Bueno, se aproximan Se desde un aproximan espacio desde un lugar más, distinto, con una mirada una abierta, proximidad más abierta, pues claro. yo creo que por eso es la comprensión, porque le dio tiempo de reflexionar en qué quizá quisiera decir eso, y por aquí, y por allá, y por el otro lado, y un montón de Y arquetipos. recopilando datos, claro. Exacto, Y sí. fíjate que me encanta también, Alejandro, porque bueno, yo me había hecho una historia, te lo comparto, ¿no? Yo había dicho, oye, yo creo que fue por la santería, porque justamente he platicado con Jaime, ¿no? Porque uno ve ahí los altares y se ve que tienen cartas, pero tienes razón, es más bien la baraja española en lugar de un tarot. Entonces yo sí, como que me abriste una historia totalmente novedosa, porque sí, allá está toda esta cultura, pero justo tú como que te saliste de lo común, ¿no? Por decir así, en tu propia, pues sí, en tu propio grupo de personas. Sí, Incluso yo creo que, no sé qué te decían tus papás, por ejemplo. también, es que también la santería en aquel momento, creo que ahora no tanto, era como de cierta forma mal vista. Mm. No por toda la sociedad, pero sí era como una religión de... Pero yo nunca, o sea, es que yo nunca practiqué, o sea, me llamaba la atención, pero yo era un niño muy raro. Yo era un niño muy raro. Mira, yo antes del tarot yo me fasciné, que aún tengo fascinación por las iglesias católicas. Mm. El arte de las esculturas barrocas es una cosa que, no sé, era una conexión que no... Y yo me sentaba en medio de la misa a dibujar. Lo- o sea, yo era un niño que con, qué sé yo, cuando los niños empiezan a dibujar a los 5 o 6 años, yo lo que dibujaba era la Virgen de la Caridad, que es la Virgen de Cuba, el Cristo en la cruz, en vez de dibujar la casita con el perrito. Entonces todo el mundo tenía que ver con eso porque era muy raro encontrarse un niño que dibujara esas cosas y que no dibujara la casita Sí. con el perrito. Y entonces después, como a los 10 11 años, descubrí el tarot por la televisión, lo vi por la televisión. Mi primer tarot, primer tarot físico que yo pude tocar fue un tarot de Thoth. Ay, Yo le fíjate. pedí a una prima que vive en Alemania, que es como si fuera hermana mía. "Ay, yo quiero un tarot", y todo el mundo sabía que yo estaba obsesionado con el tarot. Y entonces ella, en vez de comprarme un tarot, alguien le regaló un tarot y ella dijo, bueno, pues este mismo. Y Y te dio entonces el más loco, ¿no? así descubrí a Todd, así descubrí el tarot de Todd. Y fue muy, muy, muy gratuito eso, ¿no? Fue muy genial eso, porque hasta ahora yo lo que había visto era el tarot de Marsella, perdón, y el tarot de Rider Waite. Am, y entonces no sabía, ¿no? Que estaba el tarot de Todd, y ahí empecé a leer a Todd. Eso fue ya todo a Aleister Crowley, eso fue ya toda otra historia. Entré allí, después salí. Qué interesante, Alejandro. Entonces, digo, con esto que nos cuentas, eres un artista Nato. nato, ¿no? Es decir, desde muy chiquito tienes lo que hablábamos, ¿no? Esta sensibilidad y estas ganas de, pues, como de percibir o de alguna manera vivenciar, ¿no? La conexión con lo divino, con el punto espiritual, ¿no? En este sentido de lo que nos decías y me llama la atención. Entonces, ¿después estudiaste artes o cómo fue tu desarrollo? ¿O fue por esa Sí, área o fue por dónde? sí, estudié arte. Yo siempre lo tuve claro que yo quería ser artista. De hecho, yo le dije a mi mamá, si yo no entro a la academia de arte, yo no voy a estudiar más nada. Y eso para mi mamá fue como, ¿cómo vas a decirme eso? Y al final lo entré. Y estudié pintura. Bueno, ahí estudié pintura, pero te enseñan dibujo, te enseñan muchas cosas, sobre todo dibujo. El dibujo es como la base de todas las artes visuales. Em, y entonces ahí también empecé, o sea, a seguir estudiando el tarot. Ya ahí empezábamos a tener ciertos recuerdos como conexiones con la internet, muy limitado, pero entonces pude descargar las imágenes del tarot de Marsella, ver que existían más tarot de Marsella, que si el Rider Waite, o sea, ya ahí empecé. Y recuerdo que estudié
llegó a mí, antes de todo eso, llegó a mí el libro en digital de Papus. Ajá. Ujú. De Y los yo me leí bohemios. toda aquella filosofía, porque es pura filosofía, pura y Sí. dura. Sí, Hay cábala, hay mucha, pero yo creo que es más filosofía, porque es que él crea a partir del tarot y de la cábala y del alfabeto hebreo, él crea una filosofía en general, ¿no? Y en realidad no te enseña a leer el tarot, te no, enseña Sí. a, te dice a qué es. vivir, te enseña a pensar a través del tarot, pero no, Exacto. no te enseña a leer, igual que Aleister Crowley. Aleister Crowley no te enseña a leer el tarot, no. No. No, no, y Y es lo que es hace bien. súper críptico para que tú no, Sí. y te confunde para que tú te das cuenta y si lo estudias, ¿no? Y si investigas cómo era y quién era y cómo pensaba, te das cuenta de que este tipo como decimos en Cuba, me está cogiendo para esto. Me está haciendo perder mi tiempo. Sí, yo estoy entendiendo cómo tú ves cada carta, pero tú al final no me estás diciendo nada. Me parece bien bonito porque tienes toda la razón. Al final, sí, yo siento que Alistair de repente juega mucho con sus lectores, ¿no? Y nos deja también como que te mete la duda y te dejan la duda y entre varias dudas, ¿no? Es parte del Y yo creo que es ocultismo, ¿no? Ese parte es lo ajá, que del llamaríamos ocultismo. hoy en día un troll. Nos troleaba, sí. Porque él no te Oye, iba, él no te iba a dar el conocimiento de verdad que ellos hacían en sus rituales, eso no te lo iba a enseñar. No, y No no. tú te lo va a lees el enseñar. tarot porque, mira, platicamos, por ejemplo, con Tomás Hijo y él es un gran ilustrador, pero Un no gran lee el artista, sí. tarot. ¿Tú sí lees el tarot? Yo sí leo el tarot, por supuesto. No es, o sea, ser el lector de tarot nunca ha sido mi personaje, porque yo creo que nosotros nos creamos personajes en la vida. Sí. Yo me creé el personaje de artista y lo estoy viviendo vamos a ver hasta cuándo. O quizás me está viviendo él a mí, no sé. Sí, porque uno nunca sabe. Yo leo el tarot. Hace poco le leí el tarot a una persona, a una amistad. Eh, pero no es como, o sea, no cobro por eso, no, nunca me interesa. Yo, si quieres que un día te lea el tarot, te lo leo. Tengo mi ritual, tengo mi cosa, pero como tal, me interesa más el tarot como arte. Lo he tenido claro, pero yo pienso que si tú quieres ilustrar un tarot, esa es mi manera de verlo. Deberías estudiarlo y deberías leerlo, porque es como que tengas un juego de cartas y no juegues a la brisca. ¿Para qué Claro. lo tienes? Sí, yo creo que tienes razón y sería el ideal, porque si no, ¿cómo vas a transmitir la información o la comunicación profunda de este sistema? Que como bien dices, más allá que como para ver o hacer lecturas, como un desarrollo interior, ¿no? Que tú dices, yo juego el papel del artista en ese sentido, pero yo creo que también te lo has apropiado tanto que lo vives, ¿no? Es decir, uno termina viviendo o encarnando el propio proceso del tarot día tras día y en los procesos de vida los vamos viviendo, ¿no? Es como nos preguntan a Jaime y a mí que si Si nos leemos, nosotros si nos nos leemos leemos, el tarot, no le decimos, pues no, la verdad es que muy rara rara vez, vez, rara vez es que nos leemos al tarot porque lo hemos, o sea, lo lo apropias. apropiamos tanto que ya no lo necesitamos, sabemos Yo no me como, lo leo. ajá, exacto. Es que no yo puedo para leer el tarot, yo pienso que primero hay que conectar con algo que yo no sé qué es y no quiero saber qué es, o sea, no me interesa saber qué es, pero sí pienso que conectamos con algo. Y segundo, hay que ser pragmático. Yo no puedo ser pragmático conmigo mismo, porque si me salen las cartas, a primera vista, yo me leía mucho antes el tarot, todos los días. Y yo sabía lo que el tarot me estaba diciendo, pero yo no lo quería aceptar. Entonces, al final, yo decía, bueno, pero sí, pero yo puedo ver esta carta así. Entonces me iba por otra historia y al final no, yo prefiero que alguien me lo lea, eso sí, que alguien me lo lea a su manera, como si quieres usar el Rider o el Marsella o el egipcio o el que tú quieras o el Tot, que me lo leas. Es como un mensaje para ti, o sea, que viene así gratuito, es como la galletita de la fortuna, es como algo que, ¿sabes? Pero no pienso que es difícil. Yo respeto, ¿no? El que haga meditación con el tarot y se lo lea a sí mismo. Yo no lo puedo hacer. Sí, fíjate que por eso decimos que es uno de los grandes mitos que se dice que en uno no se puede leer, pero justo porque es complejo, ¿no? Porque uno le quiere acomodar a como no, pues esto no es así, Exacto, esto es a mi claro. manera, ¿no? Casi, casi. Entonces yo creo que por eso es de lo más complejo, pero pues solo es la objetividad, que decir solo es gran cosa, ¿no? Porque ser objetivos en la propia historia está bien difícil. Y me queda una duda, como artista del tarot, como ilustrador de un tarot, ¿consideras que es importante la
la herramienta conceptual plasmada en un trazo, en un dibujo, te colabora para leer el tarot o te limita o qué puede pasar? Digo, ¿da lo mismo una carta que otra, una ilustración que otra al final del día? ¿O te parece que es importante que la carta refleje todo lo que deba de reflejar? Me refiero a tarots que a veces no muestran un arquetipo, o a tarots complejos con muchos símbolos, como un tarot hermético que está cargado de símbolos. ¿Tú qué piensas? ¿Sí es importante esa parte? ¿Tú lo reflejas en tu arte? Am, yo creo que, bueno, primero lo que les dije ahorita, yo pienso que si tú vas a ilustrar un tarot deberías no solo estudiarlo, sino vivirlo. Y eso es importante. Yo personalmente pienso, a medida que he estudiado el tarot y que porque no es lo mismo estudiar el tarot que usar el tarot, que a veces menos es más. No sé si, por ejemplo, el tarot de Ujú. Tot es una belleza. Es, para mí es una obra de arte. Hay cartas que yo quisiera tatuármelas, pero yo no podría leer con el tarot de Tot porque tiene demasiadas cosas. Entonces, por eso me gusta tanto el Marsella, por ejemplo, porque es muy simple. Y creo que como el tarot es de este tamaño, es pequeño, es como que está hecho para cosas simples y a la misma vez, no porque sea simple no quiere decir que no cargue con toda una simbología y envuelva todo un arquetipo. Entonces, si tu pregunta es, o sea, ¿hasta qué punto me ha servido como crear y dibujar un arcano? No, yo creo que sería como es una respuesta que te puedo dar yo porque lo he hecho, pero hay personas que no son artistas, pero que sí han vivido el tarot. Entonces, yo creo que sería una respuesta personal, sí. A mí me ha servido, por supuesto, pero también depende del concepto que tú quieras llevar a cabo. Por ejemplo, el tarot de la Medieval Feathers Tarot, el tarot de las plumas, era el significado de las plumas, de las aves, con el arcano, cómo de cierta forma, primero encontrar un ave que tenga un significado que se relacione con este. O sea, ya ahí había un concepto del lenguaje de las aves con el tarot. Eh, el Rider Marseille era un juego entre uno y otro. O sea, depende del concepto. Pero yo siempre Ok. trato de hacer y de crear tarots que tú puedas leer y que no te confundan y que no te lleven por otro lado que no necesitas ir. Yo Ok. entiendo que también hay una parte de colección y hay personas que coleccionan tarot no porque De hecho, yo conozco muchas personas que coleccionan igual que yo y me dicen, sí, yo tengo tantos tarot, pero de estos que tengo en mi colección, de 100 yo solo le uso 3 para leer. Los Así demás somos los tengo nosotros, porque Sí, me así. justo. gustan. Justo, tenemos muchos, pero que Yo con uno. usemos, ajá. Yo no uso nunca, Nunca nunca uso cambias de otros, tarot. nunca cambio de tarot. O sea, tenemos cientos de tarots, pero el que uso para la lectura es uno, nada más. Sí, exacto, los otros son porque Yo, son yo uso bellos el, en yo sí uso el mismos. Marsella, yo uso el Marsella de Convert para leer. Pero los otros días hice una lectura con el nuevo, con el que seguro vamos a Pixies. hablar más adelante de él, sí, el Piece Marsella, y fue súper bien la lectura. O sea, me sentí cómodo. Yo creo que uno va buscando con qué imágenes se siente cómodo. Y yo siempre me he sentido cómodo con el Marsella, aunque es un tarot incómodo, pero Sí. Sí, a mí me fíjate que funciona. y es bien bonito lo que dices, porque al final, por ejemplo, en los cursos les decimos, puedes leer con el que quieras, mientras entiendas al tarot, puedes leer el que quieras. Si a ti te gusta el de los ositos panda de goma, de gomitas, puedes leer con ese, o si quieres o leer con el de las hadas, o los celtas, o Marsella, es decir, puedes leer con el que quieras mientras sepas pues lo que tener detrás, como bien dices, toda la historia del tarot y los propios conceptos para que puedas tener una buena lectura, ¿no? Pero definitivamente sí creo que a nosotros, por ejemplo, particularmente, creo que sí nos gustan los tarots
tarots más cargados. Exacto, o muy cargados o en blanco o muy incluso, simple. ¿no? Muy simples, tarjetas blancas con nombres y números y con ya. eso para nosotros también resulta suficiente, ¿no? Porque vemos el título de la carta, ya sabemos que es el emperador, sabemos el concepto, tenemos los números en los menores y con Pero eso también es... yo no podría leer un tarot así, porque, no sé, en mi caso, yo necesito la imagen y la imagen me va a decir, además de que sé que hay un arquetipo, hay todo un significado, un grupo de palabras, ideas, conceptos ahí en el emperador, yo necesito ver al emperador, porque a veces yo ni siquiera me fijo en eso y me fijo en el emperador, qué está haciendo, a dónde está, mira, esto es lo que llaman open reading, lectura abierta. No es que lo aplique siempre, pero siempre busco como ese juego, esa comunicación, esa conversación entre varias cartas. Y, por ejemplo, si un tarot que fuera, qué sé yo, una línea, y me dices que es el emperador, yo no puedo, no sé, me sería difícil, me sería Fíjate difícil. que me recordaste uno, creo que es Light Guiding o ¿cómo se llama? Guiding Light. Que si son que puras son como manchas. puras sombras, Sí. puras sombras o cosas, o sombras pero de luz, o sea, como así muy, casi planos. No, como el tarot de Osho. El tarot de Sí, Osho que es tampoco tiene horrible que- para leer porque no te dice nada, ni siquiera Sí, la las verdad es cartas muy son sus complejo. nombres, Sí, o no. sea, nada. Entonces, Pero entiendo que tú puedas transparente. conectar también con eso y que ya hayas vivido tanto el tarot que tú no necesites realmente exacto, la imagen. Tú con saber qué es esto, pues ya. exactamente. Yo entiendo y respeto el enfoque que cada persona tenga en el tarot porque es que esto es como la Biblia. Sí. Mira la Biblia y cuántas religiones no hay alrededor y cuántas se niegan unas a otras. Qué Y bonita todas creen analogía, en lo sí. mismo. Yo pienso que el tarot es lo mismo. Tienes toda la razón, Alejandro. Muchas gracias. Oye, Fíjate que tenemos un par de dudas sobre que es el Medieval son Feathers. dos dudas muy puntuales. ¿Este es tu primer tarot? No, no. Mi primer tarot fue el tarot de las ambigüedades, el tarot de San Ambiguïté en francés, que fue con Arison Tarot. Ah, no Y lo, no lo, este fue el segundo. y de estos dos, bueno, el que nos dices, lo voy a investigar, No no lo lo he visto, conocemos. ni siquiera en tu Instagram está, ¿verdad? Estaba, pero como ahora estoy en la campaña de Kickstarter, quité sí, pero más abajo sí hay. Lo que pasa es que ese tarot no, o sea, tuvo como un boom y después ya como que saqué con Archie Santaro el Rider Marseille y ese como que lo opacó. Pero el tarot Ya. de las ambigüedades era eh, hace que 3 4 años atrás, lo que estaba muy de moda era el tarot de Marsella y hacer, em, ¿cómo es la palabra? ¿Remakes? Restauraciones del tarot de Ah, Marsella. Entonces yo dije, mira, yo estoy cansado de ver esto. Yo quiero jugar con el tarot de Marsella. Entonces hice un tarot que, como el Marsella, feo, con cara fea, o sea, busqué todo lo que me gustaba de los tarots de Marsella que me gustaban, del Convert, del Vieville, del Noblet, yo digo el Vieville porque para mí el Vieville es un tarot de Marsella, hay quien dice muy que no, bonito. pero sí. Entonces yo busqué las caras, las cosas, y no fue un Frankenstein, no, pero fue como un juego. Por ejemplo, el loco, que es el perrito que está, o sea, está el personaje y el perrito, yo intercambié, entonces es como un hombre lobo, una bestia, y entonces el loco es el que lo está agarrando. O sea, yo traté de cambiar y les cambié las cabezas. Ese es un juego, sin pensar mucho, pero a la misma vez pensándolo. Incluso los suits no son los tradicionales. Está, en vez del suits, El los palo. arcanos menores, y los palos, en vez de ser el palo de basto, es el palo de piernas. El palo de espada es el palo de brazo, el palo de oro es el de cabeza y el de copas es el de corazones, son unos corazones. Así que hay personas que me dicen, uy, que es un tarot de Halloween. Yo, ¿cómo que un tarot de Halloween? Eso no es un Qué tarot de Halloween. interesante. Lo voy a buscar. Entonces, ese fue hace que será como 12 años que hiciste. No, hace 4 años atrás, eso fue justo antes de venir a los Estados Unidos. Justo cuando vine, salió el tarot cuando llegué aquí, ellos publicaron el Artisan Tarot, publicaron el tarot de De las las ambigüedades. ambigüedades. Qué bonito título. Y entonces, ¿este fue cuánto tiempo después? ¿Este lo Es que desarrollaste este ya? fue con otra editorial, este fue con Blue Angel, Ujú. y sí, creo que fue justo después.
Ajá, fue justo después. Am, yo estaba trabajando, a mí me gusta ir trabajando como en varias cosas a la vez. A la vez. Entonces estaba trabajando con Jay, que es Jay R. Rivera, que es el que escribió el libro, y que, o sea, entre los dos, por eso dice que el concepto también es mío, porque entre los Ujú. dos, él fue el que lo puso todo en palabras, pero entre los dos hicimos el concepto. Eh, el problema es que te cuento, mira, este tarot, por ejemplo, el de las plumas, desde el 2018 yo lo estaba haciendo. ¿Por qué? Oh. Porque yo un día me acuesto a dormir y sueño que estoy haciendo un tarot, justo así como lo que tú tienes en la mano, pero en vez de las plumas pintadas, eran plumas pegadas. Ah, qué Y yo lo bonito. hice, y le pegué la pluma, que yo tenía una colección de plumas en Cuba, en mi casa habían gallos, gallinas y no sé qué, y soltaban plumas y yo las recogía, y no sé si me encontraba una por la calle, las recogía y tal. Y se la pegué y no funcionó. No, o No sea, sé. Entonces dije, mira, no, entonces lo voy a hacer y lo voy a pintar. Y recuerdo que hice una edición a mano que lo compró una señora en UK, que ella tiene un ejemplar a mano, se lo vendí súper barato para el momento, para la época, pero bueno, yo era en aquel momento muy verde nuevo, ¿no? todavía. Ujú. Y entonces ella tiene como el primer prototipo de ese tarot. Y esas Wow. imágenes que yo hice, que fueron solo los arcanos mayores, fue lo que le enseñó Jay a la editorial para decir, mira, lo que queremos hacer es esto, más dos imágenes que yo hice de, mira, es esto, pero va a quedar así. Y entonces Fíjate fue que que ellos te quiero lo decir que aprobaron. el concepto de los arcanos en general es preciosísimo. A mí me encanta, digo, hacer el recorrido uno por uno sería muy extenso, pero realmente me encanta, por ejemplo, Tu Loco. Me parece tan precioso cómo lo desarrollaste realmente como un arlequín, ¿no? Con su puppet, con su bastoncito y tal, y sus La cuchara, zapatos me parecen a mí me hermosos. Y llama la Jaime, atención la exacto. cuchara. ¿La cuchara qué simboliza? Pregúntale al que hizo el tarot de Dodal, porque el loco Así del trae la... Dodal y del Marsella tiene una cuchara, o si no es una cuchara, se parece mucho a una cuchara. Ah, porque en Entonces, ocasiones parece como si fuera una aguja también. Entonces, pero en este sí, caso sí parece cuchara. sí, y podría parecer una aguja también, porque cuando yo veo este tarot, esto es una cosa que yo veo después, o sea, cuando yo hago el arte, yo tengo una idea de lo que estoy haciendo, pero es que yo no es que me pongo a pensar también en todos los detalles, porque yo creo que al Ajá, final, cuando la obra está terminada, entonces yo trato de alejarme y decir, no soy Alejandro, soy otra persona y voy a ver lo que tengo aquí, voy a analizarlo como otra persona. Y claro. entonces me di cuenta que en este tarot es que todos los personajes serían pequeñitos, serían como miniaturas, porque las plumas o Son serían plumas enormes. gigantes o Sí, es serían cierto. personajes miniatura. Entonces, si tú lo ves así, podría Y ser una hasta el aguja. perro, ¿no? Sería muy grande para hacer un perro totote a la escala Sí, de... Y que es un chihuahua, Es es un un cholo. cholo, ¿verdad? sí, 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 sí. porque le vimos. Porque Me también nos gustó han dicho que en la idea de Cuba, hacerlo así. En nos han Cuba dicho que en hay, Cuba hay muchos, ¿no? sí, sí hay. Es bastante común, son bastante comunes, sí. Sí, es lo que Yo nos sé han que en comentado. México tienen toda una simbología de que son como psicocampos, pues Sí, creo que psicopompos. Psicopompos. psicopompos, pero es que y a veces el español se me mezcla con él. No es que hable tanto inglés, pero igual se me. Ajá, sé que tienen esa. Sí, esa Y, historia de que nos llevan al Al inframundo inframundo. y nos acompañan, ¿no? En pero el proceso de la muerte. más allá de eso, me pareció muy divertido, porque son 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 a muy veces hasta son a inteligentes. veces hasta Son feitos, feitos. ¿no? Son, Es que, de hecho, Xolo es perro Monstruo. monstruo. Perro monstruo, ¿qué quiere decir? Niño monstruo. Niño monstruo, de hecho, escucha, Solo, Xolo y escucha, solo Squintle. es monstruo y Squintle es niño. Entonces, niño monstruo es Pero son mira, no traviesos y sabía feos. eso. Entonces, por eso yo dije, yo creo que ese sería el perro que le pegaría al loco. Entonces, el loco está también enseñando las Sí, nalguitas, como sí. en el noble, y entonces me pareció que era como si vamos a poner un perrito, yo creo que ese sería el ideal Sí, para el loco, está para el preciosísimo. loco. Oye, y sobre la estructura, para que platiquemos sobre tu nuevo tarot. Me llama la atención el doble paso, que es muy lógico, o sea, me parece fascinante, pero quiero preguntarte cómo lo miras tú. Del diablo, que es la 15 a la estrella, que pasas por dos pasos de la torre, que es la iluminación, y la torre misma, la mansión de Dios.
Ese, ¿por qué lo referiste de esa manera? No, en realidad no, si tú lo quieres ver así está bien, pero en realidad es una versión inspirada en el tarot de Bieville. O sea, es un homenaje al tarot de Bieville que a mí me gusta mucho. Entonces, esta es la torre bueno, esta es la versión del arcano Ya. 16 en el Bieville, que no es la torre, es la foudre, que es como el Sí, rayo, la iluminación Ujú. pero en realidad sí, no, o sea, no es que sea como eh, dos pasos, yo no lo veo así, pero igual si lo ves así está bien. Y de hecho, es como para que sustituyas una u otra, pero si las quieres usar las dos, ah, las puedes usar las dos. Claro, es Porque que fíjate te que, digo es cómo que en lo veo yo. realidad, es que en realidad no, yo esto no lo quería hacer, esta. Yo quería que esta Ajá. fuera la carta de la torre, pero entonces creo que la mm, editorial nos dijo, oh, pero por favor, trata de hacerla tradicional. Entonces hice esta otra versión. ok. Yo te digo cómo lo veo. Tú tienes un diablo que te muestra, que te pone enfrente todos tus problemas, tus cadenas que tienes que romper, pero no las vas a romper ahí. Después hay un paso que es la torre donde rompes esas cadenas. Pero si lo miras como está tal cual la estructura de este tarot, dices, bueno, primero ya lo vi, ahora ya me cae el 20, me ilumino, ya sé cómo lo voy a hacer para romperlo y después lo rompo. Será un paso lógico, por eso digo un doble paso que sí resulta lógico, Wow, qué aunque dices que interesante puedes eso. sustituirlo. Sí, fíjate que aunque te entiendo y tienes razón, Diego, yo coincido contigo en que la iluminación es mucho más preciosa que la torre en sí misma de manera aislada. Cuando Jaime y yo las hicimos como en lecturas consecutivas, una previa a la otra, se cumple el propósito de manera maravillosa de la torre, porque ya no es algo que te cuesta romper, sino que como ya te iluminaste, pues abiertamente dices, pues yo lo rompo, ¿no? Es decir, Y es ya que basta de justo esto. Entonces, en nuestro curso de tarot filosófico explicamos el tarot de Marsella y vemos que el rayo no es un rayo, es una pluma originalmente en el tarot de Marsella. Entonces, normalmente se explica como el rayo que destruye la corona del orgullo obstinado. Entonces, esta corona, que es un rayo, a veces los eventos pueden ser muy sutiles, como una pluma, pero te derrumban la corona del orgullo. Entonces, el rayo es un rayo iluminador, es como si este y, rayo y fuera la carta previa. Y por eso me gusta que pusiste la pluma aquí arriba, porque es como si fuera en la conciencia, ¿no? O sea, nosotros le damos como la lectura, como dices, ¿no? Cada quien de alguna manera lo va desarrollando, pero la verdad es que al final entiendo, me gusta también la idea de que podamos usar una o la otra, pero si las usamos así completas, creo que me parece que también puede funcionar muy bonito, ¿no? ¿Tú Es cómo De ves? hecho, interesante, es interesante como uno aprende sobre lo que uno hizo con otras personas. Eso es lo que Qué me, bueno. lo que me gusta del tarot. Es fascinante eso. de Y, hecho, y por ahora que ejemplo, ustedes con lo el tarot dicen de Tot, así, es genial. Dime, dime. con el tarot de Tot ves que nació con tres magos. Yo tengo una baraja con los tres magos y yo leo con los tres magos. O sea, nunca le saco las cartas. Y si lo uso con sus tres magos y cada mago me da una Hablan Que los faceta tres son muy distinta. bonitos. Sí. Y los tres son muy bonitos, exactamente. Eligieron el más bonito, ¿no? Pero realmente todos son preciosos y En comunican realidad, en diferente. realidad para mí no, para mí hay uno que es más bonito o sea, El intermedio, ¿no? está el que eligieron ellos, está otro que es como más, Rígido. sí, y está el otro que es más, que tiene Sí, que como está. muchas Ajá, el que es manos, y como fluido, como con brazos ese me largos, ¿no? encanta, A mí sí, me yo me parece hubiese quedado también, con ese. pero siento que como comercialmente como que el otro es Dinámico. más parecido al clásico, ¿no? Que yo creo que es lo editorial de lo que al Y, final resulta. y la última, la carta del consultante. ¿Esta la barajas o la sacas siempre o qué haces con ella? Eh, lo que quieras hacer, o sea, si lo quieres usar como el consultante, porque si te fías es un andrógino, Ajá. para que no digas, no, porque si es hombre es mujer y entonces no, es como un andrógino, no se sabe si es hombre o mujer porque todo se cubre. Lo puedes usar así o lo puedes dejar en la baraja y verlo de varias maneras. Lo puedes ver como el consultante, si aparece, o lo puedes ver como un paso más allá del mundo, como el nuevo inicio, o no sé, como tú lo Como el quieras ver. retorno al loco, por decir, Si lo quieres, o sea, el loco, pero ya en, de otra, otra manera. en una espiral Claro. ascendente, ¿no? Exacto. Ah, me parece muy bonito. Sí, ahora lo entiendo, por eso pones todos los signos del zodiaco y tal como lo vemos en Sí, estos esquemas. está inspirado en unas En el ilustraciones clásico, sí, sí, sí. sí, de que como que representaba la influencia de los signos en cada parte del cuerpo. Sí. Eh,
Sí, Y como lo hacía si te Ptolomeo. fijas, por ejemplo, Exacto, como Ptolomeo. Escorpio no es un escorpión, es una especie de monstruito así Sí, que sí, es sí, sí, como, o tiene sea, Sí. como en la Edad Media veían un escorpión porque no lo entendían muy bien y les costaba. Y yo, o sea, todo esto no es gratuito. Yo busqué imágenes antiguas, muy antiguas de los signos y esta representación del escorpión así existe Y en está varios, bien o sea, padre no es porque que yo la lo quise hacer cabecita así. parece un cangurito en la cola, ¿no? Sí, ajá, como si en la cola tuviese otra, Otra y cabecita. como es mi signo, yo dije, ah, sí, pero claro, esto me encanta, me gusta más que el escorpión, sea esta criatura que han creado aquí. A mí me gusta mucho el arte de la Edad Media. Está Porque, padrísimo, sí, y los bestiarios, ¿no? Son una cosa, hablando de animales como de muestra de sí, como muchos. ellos estaban intentando entender el mundo todavía y se les mezclaba el mito con la fantasía, con la realidad. Es muy bonito eso. Fascinante, pues me encanta tu tarot y ahora que nos dices lo de, fíjate que el del consultante nosotros sí, cuando hicimos el unboxing decíamos como que sacarlo y ponerlo ahí como para que se O sea, hablara, sí, lo puedes hacer así si quieres. pero me llama la atención lo que dices, ¿no? Como a Un usarlo un paso. post mundo, que es un paso pues, sí, sí Está padre. desarrollado del mundo, me parece interesante. Entonces, Entonces yo no le sacaría ya platicando contigo, ven que es importantísimo platicar con el autor porque muchas veces no sabemos qué piensan a la hora que hacen las cosas. Pero ya platicándolo ya no le sacaría ninguna carta. no, me parece Porque está muy pues bonito. así completo y a la hora que sale pues precisamente te está dando un concepto que si bien se sale de la estructura, pues no es que le afecte No, demasiado porque no se rompe la porque por estructura. ejemplo el consultante Pero podría ser también edad. hay personas que no les gusta romper la estructura, les parece que la estructura de 22 es perfecta y entonces sacarían las cartas extras y eso es respetable también. Y fíjate que también nosotros somos así, como que a veces somos un poco de los dos, pero yo Puristas. le decía a Jaime ahorita que a lo mejor, por ejemplo, si quisiéramos encajarlo al árbol, podríamos poner a esta después del mundo, la podemos poner en Da'at. Digo que Ya. sería ya una céfira, no sería un sendero, pero me parecía que podía expresar como Como ese reinicio, esa regeneración, hablando de Génesis, regeneración, un reempiezo. Pero Exactamente. siempre recuerden que el tarot, alguien, no sé si es Enrique Enríquez o alguien que dice como que el tarot es un juego de cartas que nosotros lo convertimos en un oráculo. O sea, todas estas cosas, que si el árbol de la vida, que si están entre los caminos de los cefiros, todas esas cosas fueron Después. maneras sí, que tuvieron otras personas de tratar de entender esto que tenían que no entendían. Porque si tú te fijas, el tarot es un juego de cartas para jugar y se juega con el tarot, o se jugaba, yo no creo que ya hoy en día se juegue tanto. Pero lo que pasa es que es tan raro porque tiene un colgado de un pie, porque tiene una carta que es un esqueleto, porque tiene una carta que se llama la papisa, que en sí es un statement completamente. Y entonces nosotros no entendemos eso. Entendemos que hay un papa, pero no entendemos que hay una papisa, porque hay un hombre colgando de un pie. ¿Qué significa esto? Porque hay una casa, una torre que se está destruyendo, pero que no se llama la torre, se llama la casa de La Dios, la mansión de casa. Mansión de Dios. Dios. Es tan raro. Entonces, como es tan raro, te cuesta pensar que esto era para jugar cartas. Y entonces hay que buscarle un significado. Y si no lo tiene, hay que inventárselo o tratar de encontrarlo con lo que ya conocemos, que conocemos la Kabbalah, la zodiaco, la numerología. Entonces, al final, pero siempre recuerda, era un simple juego de cartas. Sí, sí, totalmente. La historia, como bien dices, nos lo dice y es bien increíble porque se ha desarrollado y se ha hecho hiper complejo, ¿no? Como todo lo hacemos, o sea, de cosas que nacen simples, después se van desarrollando tanto que se ¿Tú vuelve quieres una que te matriz diga, tú hiper quieres que te compleja. diga que cómo lo veo yo? Y te va a parecer demasiado simple. Mira, hazte la idea que ahora pasan cientos y cientos de años y nosotros nos extinguimos y viene otra raza o los extraterrestres o whatever y descubren un teléfono y abren tu teléfono y empiezan a ver tus conversaciones y empiezan a ver tu Instagram y empiezan a ver que tú compartías memes y no van a entender el contexto de eso. Entonces yo creo que eso es lo que nos pasa con el tarot, que seguro la papisa era un meme del siglo XV y la gente lo veía y se reía y entendía. Había un chiste ahí, pero nosotros no lo entendemos porque ya el contexto se perdió. Igual que el colgado, el contexto se perdió y no lo entendemos. Pero yo creo que había un chiste porque al final era para jugar.
y era como para reírse, y quizás para reírse del clero, de la iglesia, de los condenados, de la misma, de la vida, de la muerte. Pienso yo, pero igual yo estoy Voy, equivocado. voy a Pero a imaginar veces, a chistes veces lo más coralcanos. fácil. Es que Está padre. me parece lógico porque la historia que se piensa de la papisa Juana, Sí, que sí. se burló del clero, y esa historia ya Pero se que ha no hay perdido en el evidencia, pero tiempo. que no hay evidencia de que realmente haya existido. Que es más bien Exacto. como un mito, ¿no? Ajá, Que como es una... un mito que yo que sí, claro, Pero ¿de ¿por qué dónde nació, no? no? Pero, exacto. Oye, Entonces, Alejandro, y quiero que nos cuentes un poquito, más bien que nos cuentes profundo sobre tu nuevo tarot, que es Pixie, Marsella Pixie, ¿no? Esta combinación entre estos dos hitos del tarot, pues porque son los más famosos, son los más usados, son los más buscados, los más que se dicen que con ese sí se lee bien. Es decir, hay un montón de cosas que se dicen en torno a estos dos tarots y que hablábamos Jaime y yo hace un ratito, decíamos que hacer este mix es algo... Entonces es una garantía de calidad porque pues si te gusta Marsella, vas por Marsella, si te gusta Rider ya lo tienes ahí, entonces creo que es lo como mejor de los dos mundos. lo mejor de los dos mundos, ¿no? así han dicho muchas personas sobre ese tarot. Em, bueno, para hablar de ese tarot, primero habría que hablar del Rider Marseille, Mm. que fue un tarot de Rider Waite, pero que yo lo llevé al Marsella. Porque a mí personalmente, yo nunca conecté muy bien con el Rider Waite. No sé por qué. Y ahora estoy conectando con el Rider Waite. Es increíble. Y con el arte de Pamela Colman Smith, de Pixie. Hay gente que no le gusta que le llamen Pixie. Dicen que ya no le gustaba que le llamaran Pixie, pero... En sus textos dice que justo le gustaba, era como de cariño. Pues si te Ajá. fijas, si vas a mi campaña de Kickstarter y vas a ver los comentarios, hay comentarios de personas que dicen que hay alguien que dice, no, yo no quiero comprar tu tarot porque es que no, siento que la estás como ofendiendo o como que a ella no le gustaba que la llamaran Pixie. Y yo, bueno, ¿Cómo no le crees? gustaba, pero yo he oído que, o sea, popularmente se le Era de conoce, cariño, sí. pero si te fijas, su firma no era Pixie, su firma era Pamela, era como Ajá. Sí, un Un monograma, ¿no? monograma, ajá. ajá, de Pamela Colman Smith. Y me quedé pensando y dije, quizás sea verdad. Pero bueno, igual. Igual hay No unas estábamos allí. cartas. Hay unas cartas donde le dicen Pixie y igual si quieres luego te las, Sí, es que hay como un dibujo también que hizo ella misma, creo, y ella puso Pixie, Pero es como si no duendecito, me ¿no? Era equivoco. el nombre. sí, exacto, como duendecito y pero bueno, habrá que ver, pero bueno, me parece muy radical que Bueno, no les guste por sí, eso. en Sí. fin, la cuestión, todo empezó de ahí, porque hice ese tarot, lo publiqué con Arison Tarot, que fue el que opacó al tarot de las ambigüedades de cierta manera. Se vendió muy bien, muchas personas tuvo, porque es lo mismo, es como lo mejor de ambos mundos. Si te gusta el Rider Waite, pero no te llama tanto el Marsella, pero quieres, vas Usarlo. entonces a tener un Rider Waite con el estilo del Marsella. Y si es al revés, que era lo que me pasaba más a mí, que me sentía más cómodo con el Marsella y no tanto con el Rider Waite, entonces yo dije, voy a hacer un tarot Rider Waite con el que yo me sienta más cómodo, que se parezca más a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces Okay. hice este Rider Waite, es todo un Rider Waite con el Marsella. No fue solo por eso, es porque yo estoy todo el tiempo pensando en, en explorar estas cosas. No sé por qué, me parece interesante cómo hubiese sido el tarot si el tarot Rider Waite es el primer tarot que conocemos que está hecho para adivinar, no para leer. Entonces, ¿cómo hubiese sido el tarot de Marsella que era perdón, para jugar? Era para jugar si hubiese tenido toda esta influencia de la Cábala y de la Golden Dawn y todas estas cosas. Y entonces me interesa ese juego y ver, por ejemplo, cómo la papisa se vería si fuera la High Priestess del... O sea, empiezo por ahí y si me gusta y me siento que lo puedo desarrollar, lo hago. Entonces terminé haciendo el juego completo y se vendió muy bien y muchas personas le gustó, incluso se agotó. Eh, y mientras estaba haciendo ese tarot, la idea contraria llegó también. O sea, Claro. ¿cómo se vería el tarot de Rider Waite, pero si fuera un Marsella? Cómo Pixie, la artista, hubiese visto y Interpretado, ¿no? hubiese interpretado, exacto, el tarot de Marsella.
la idea estaba ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no paraba hasta que dije, ok, vamos a ver. Y entonces eso me obligó a buscar más sobre el arte de Pixie, a verlo en detalle, a analizarlo más y descubrí que era una cosa muy interesante y que se podía, o sea, había algo para desarrollar ahí. Hice las primeras cartas, fue la papisa, fue la que abrió como ¿sabes? La idea. Y la primera no me gustó tanto, todavía se parecía mucho al Marsella, no se parecía tanto al arte de Pixie. Se le enseñé a varias amistades que conocen del tarot y quería saber su opinión. Y la segunda versión, que es la que está, me gustó mucho y cuando tuve como el thumbs up de las personas que saben mucho de Rider Waite, ahí empecé a desarrollarlo. Y Hubo fíjate cartas que que me costaron más que otras, pero todo fluyó bastante bien. me queda mucho cómo percibes o cómo dedujiste que sería esa la lectura de Pamela sobre el de Marsella, porque justo yo los veo como casi como polares, ¿no? Polares contrarios, opuestos totalmente, porque Marsella es bastante rígido, es decir, es feo, como bien dices, ¿no? Con formas y todas así feas. Y fue complicado a veces, fue Y complicado a veces. exacto, porque tiene movimiento cero, o sea, se ven súper rígidos los personajes, súper Déjame duros irte versus... enseñando porque yo estoy hablando y bueno, sería bueno también enseñar. Exacto, Esto es un prototipo del deck, o qué sea, no es el bonito. tarot. Aquí se ve muy pequeño porque hubo un problema con la impresión de este prototipo, o sea, los que se van a imprimir ahora no van a tener ese problema, para eso se hace el prototipo, ¿no? Para evitar que pase. Y el borde quedó muy grande, entonces yo lo corté a mano y le corté los A ese bordes. tamaño está bien, Está porque de pronto precioso. las cartas Pero muy grandes son sería incómodos. un poquitico más grande, pero sería del tamaño de un tarot estándar, Ujú. Y no fíjate que sería tan pequeño. lo que veo es lo que decíamos, aquí las líneas ya no son tan duras, no son como más fluidas, más como el estilo libre de Pamela, porque incluso no sé si como tú lo viste, Me gusta mucho Alejandro, que que, reserva el manto de granadas atrás. que sí, Sí, tiene, ajá, es un Marsella, pero inevitablemente tiene elementos del Rider Waite. exacto, sí se hace el mix y Claro, quería yo el arte de Pixie es muy bonito, es muy agradable a la muy vista, fluido, no muy sí, orgánico. Yo lo siento así porque incluso el de Ryder es bastante más rígido, por ponerlo en términos, que su propio arte que hacía fuera del sí. tarot. Entonces creo que está haciendo como una mezcla entre su estilo de tarot y su estilo del arte en general, porque hasta veo que son como con acuarelas, ¿no? ¿Con qué técnica lo hiciste? No, ¿El sí, wash? esto lo hice, no, lo hice en los dibujos, los hice en tinta, en papel, ¿Plumilla? en Ujú. tinta, y luego entonces en la computadora, con mi tableta de dibujo, traté de imitar este efecto de impresión de Ah, fábrica que traen los tarots porque quise que fuera vintage, que, porque el tarot de Marsella es vintage, pero el Rider Waite hay muchas versiones ahora y sí. muchas modernas, pero los más antiguos son bastante vintage, son Sí, bastante, no son ¿sabes? tan intensos, ¿no? Y me Sí, gusta mucho ajá. cómo pones Sí. atrás las montañas marcianas y todo el fondo, Sí, pero se su quedan postura de él, ¿no? le dejo Ujú. elementos, sí, le dejo elementos que me parece que son interesantes y que pueden aportar, pero si Ah, te fijas, es el emperador del Marsella, o sea, está mirando hacia un y lado, la no está de frente. tipografía es la misma que el de Es Pamela. la misma que, sí, es la misma que del tarot de Rider Waite. Qué bonito. Me Y preocupan ella, los menores porque ahora sí que... ahora te enseño los más. Ajá, porque, ¿Qué pasó porque ahí? Marsella es Pero todo bueno, lo contrario, quería ¿no? enseñarte primero los mayores, que son así, los más, mira Mira el qué ermitaño, bonito. Está sí, hermoso, muy... ¿eh? Muy Ah, mira, y bien. reprodujiste la firma de Pamela, pues. Sí, eso me trajo Para, varias controversias. bueno, pero es para darle su lugar, ¿no? O sea, su... Sí, hay personas que me dicen, no, estaría mal. Incluso me han dicho, si tú fueras artista y entonces alguien hiciera una obra tuya y pusiera tu firma, ¿cómo te sentirías? Pero es que esto es un homenaje y más que un homenaje, es una fantasía. Es una fantasía. Esto es como que Pixie hizo un Marsella. Y si no está la firma de ella, que para mí la firma de ella en sí es una obra de arte también, Sí, es es preciosa. como que falta algo.
Entonces, Sí, exacto, ves tenía que incluso, estar. ¿sabes qué nos ha pasado en cursos de tarot? Nos dicen, ¿y ese símbolo que está abajo qué ¿Qué significa? significa? Ajá. Le decimos, bueno, eso significa pues la firma de Pamela, pero ya es tan icónica que no Y verla es es una, como raro, sí, y una vez que la ves, no dejas de verla. no la puedes desverar. No la puedes, entonces, si no Sí, está, y muchas personas me decían, nos, pon tu firma al lado. Yo, no, o sea, se queda la de Pixie. Es está muy parte del statement. bonito, Este es el as de Qué bastos. hermoso está. muy bonito, y sí tienes razón, si no estuviera no sería un Pixies tarot, o sea, No no, no habría sería, manera. así lo veo yo, así lo veo yo. Pero Y en igual la corte entiendo, como... espera, te voy a enseñar más, por ejemplo, mira, el 3 de bastos. Ah, qué Ah, muy bonito. bien. Está muy Ese sí me bien. gusta, es que Eso sí me sabes, a sorprendió. nosotros no nos gustan mucho los menores de Ryder, entonces que los hayas hecho así ya es de mis favoritos. Marsella, claro. Y me gusta que traes la firma porque entonces a quienes leemos con cartas invertidas sí te dice para dónde va lo normal y Claro, lo invertido, porque también la Marsella es firma, un sí. problema siempre. Pero fue difícil a veces como saber qué Ay, qué elemento dejar y qué elemento bonito. no. Está muy bonito. Está precioso. Podría ser uno de mis Sí, es favoritos. lo que iba a decir, que es un... Ajá, también Bueno, pienso lo mismo. esperemos. A ver, Te voy a enseñar, me dijiste la corte. muy bonito. Súper Es como en el bien. Marsella, que está mirando hacia un lado, que tiene, Está aunque precioso. en el Rider es bastante así también. Sí, Sí, es como que no tiene el se siente basto delante. tan diferente. A ver, las reinas, una reina, que son Ahora como mismo muy te icónicas, ¿no? enseño. En el Rider. Esta reina tiene una cara muy triste como en el Como Marsella, muy Ajá. pero tiene bonito. su girasol, tiene su gatito. Me encanta. Y me gusta su basto que está cuadrado al principio y después termina como tronco. O sea, súper bonito. Ajá, igual que en el Marsella. Oye, a ver, tu Eh, emperatriz. Bueno, ya estamos en los menores, pero porque sí, ese no me imagino mucho cómo sería la emperatriz me gustó mucho. el Yo mix. estoy muy contento, de verdad, modestia aparte, estoy muy contento con el resultado porque fue difícil al principio, sobre todo con los menores. Sí, es Está. que sí, exacto, cómo haces la mezcla, ¿no? ¿Sabes Y qué me encanta. sensación tengo, Alejandro? Bien rara. Dime, me interesa mucho. Sé Hasta, honesto, hasta, hasta me hace como sudar un poco porque no te lo gusta. lograste, pues, lo lograste. Veo esas cartas y no puedo verte a ti tan joven en el siglo XXI siendo el autor de esas cartas. ¿Sí me explico? O sea, no te puedo imaginar, no, porque lo veo tan antiguo, lo veo de verdad tan representativo de una época antigua que siento que tú no encajas Pues ahí. gracias, porque la Sí, idea es esa precisamente, es como que como un esto, sueño, como dices. como que un día alguien lo encontró en una biblioteca, mira, había existía Exacto. esto, mira el enamorado, Me encanta porque Están mira, ves, aquí hermosos. tenemos la de los enamorados y las vemos y sí se siente Ryder, pero es súper Marsella al mismo tiempo, o sea, pero sí si es te como, fijas, el angelito tiene como las Sí, llamas de la, del del que ángel de ángel. son como fuego. llamas o son como Ajá. Sí, algo vegetal sí, que me llama mucho la atención son llamas, de sí, la, está precioso, me encanta, Sí, qué y bueno, increíble sensación. y sí. también para que no sea sorpresa, tiene cartas extras que Wow. aquí no están todas, pero sí tiene, chicos, ahora no las encuentro. Tiene dos cartas extras que lo puedes usar como un tarot de Besanzón, ¿saben el tarot de Besanzón? Que en vez de la papisa tiene a Juno. Sí, sí, Ya, sí. claro, sí, cuando Es estaban como el esta, de ay, Sola Busca, el más o menos. uno Ajá. que trae personajes mitológicos, ¿no? Está Sí. preciosa. Toda esta A ver, trae la versión de... ¿Me quieres ver puedo otra ver vez? otra vez a Disculpe. Juno. Sí, Muy perdón. bonita. Con sus pavos reales y Sí, sí, Y su... mira, sí. las nubes son super rider, pero las formas, o sea, es así, los colores, ¿no? Porque permanece el rojo, el azul, el amarillo, así, Muy Marsella, bonito. y los otros de rider. Está muy Trae bonito. esta y trae, bueno, el Papa sería Júpiter. Estos Ajá. fueron Ah, parte de la campaña, tiene como stretch goals y se van desbloqueando, o sea, y ya trae de todas las su, cartas extras se quedan en el deck. está Está precioso. precioso con su águila que eventualmente se le quedó Al al emperador. Al emperador, emperador. justamente. Y también tiene pues la versión del rayo, el Ay, Ah, qué muy lightning, bonita. Y bien. Y mira, que es pues muy esta de, en las parecida Jots, porque está en las exacto, es la cabras, misma. ¿no? Deja ver. Sí, es la misma, Sí, tenemos ¿no? las cabras y Sí, aquí sí. está, mira, aquí están las cabras, justamente. ajá.
O sea, es la misma imagen, pero reinterpretada. No, pues eres un artistazo. Aquí lo que está parado, aquí se parece más al Bieville, porque en el Bieville está como parado, así como, Qué como increíble asustado. ver dos versiones tuyas que haces tus Reinterpretaciones. Deja ver si te de estas encuentro, mismas. deja ver si te encuentro la torre para que veas las dos versiones, sería interesante. Mira, este tarot tiene en total 7 cartas extras. Va a tener 7 cartas extras porque se Wow. han ido desbloqueando con el Tenemos Kickstarter. Juno, Júpiter, la iluminación. Mira, ahí está, justo, sí, perfecto. Ese es totalmente el Tarot Rider, pero con toda la imaginería de Marsella. Está maravilloso. Oye, ¿y la luna? Ahora La te luna. enseño. Tiene, Sí. mira, tiene Juno y Júpiter del Besançon. O sea, si lo quieres intercambiar, ya tendrías un tarot de Besançon. Y entonces tiene 5 cartas extras del Bieville. Tiene una versión de la Templanza que es más alquímica. Esta no la imprimí, pero, o sea, en el prototipo no la imprimí, pero va a salir. Te puedo enviar imágenes después si la quieres poner. Sí, sí, En el sí. mismo Kickstarter está todo, o sea, están todas las imágenes, está en la campaña, está todo explicado. Tiene la versión de la Templanza, tiene la versión extra del Diablo, que sí está aquí, te la voy a enseñar ahora. Tiene la versión del Lightning, y tiene la estrella y la luna, Ah, wow. que mira la luna aquí, la luna del Bieville, que me gusta Uy, qué tanto. bonito. Está muy A mí me bonito. gusta Me más esta encanta. que la luna De Rider. tradicional. Sí. Me encanta, me encanta. Y sí rompe con la idea de muchas personas que las dos torres, o sea, el de la idea del rider, como que esa es la única idea de que puede haber del arquetipo de la luna, pero está precioso. Ah, muy bonito. Que Esta siempre es la hemos dicho luna. nosotros que esa debería llamarse el eclipse, pero está muy bonito. Sí, también se ve como un eclipse. Deja ver si te enseño también más de los menores para que veas, por ejemplo, este es Ajá. Ay, me encantan. que Me tiene encantan. Qué como bueno que hiciste eso, tiene Alejandro. tiene la estructura del Marsella, pero tiene el paisaje El o algún que paisaje de otro Rider. personaje del Rider. Yo creo que sí hiciste nuestro sueño realidad, Sí. porque decíamos que todo era perfecto el rider, menos los menores. Mira, aquí Los está, de Marsella aquí son... está el hombre Ay, esa es mi trabajando. favorita. Qué El bonito 8. que lo dejaste. Me encanta el artesano y Súper es bien. precioso. Yo creo Y que sí puede me ser. gusta que no es como que le roba protagonismo, No, no, porque no. los protagonistas son los oros, Sí. Como son los debe coins, ser. Sí, pero exacto. o sea, Está muy bien. fue difícil, a veces fue difícil como tratar de encontrar el equilibrio y qué se quedaría y qué se Porque pudiera aparte ir. vi que uno de los oros sí está trabajando en él, o sea, jugaste Sí, con la sí, perspectiva muy Sí, bonito, unos al frente y el que está mira trabajando ahí en la mesa. el típico El Ah, qué de desde... bien. espadas. Pues se le quita todo el drama, ¿no? Se convierte en algo más Sí. místico. Ujú. Claro. Y sí, no están así Y, atravesadas y todas y tiene hasta la, y tiene las hojas. tiene las matitas aquí del, Ajá, sí. no sé si Me se ve bien por encanta, la me luz. encanta. Sí, sí, está No, se ve perfecto. perfecto y me encanta porque se vuelve tan tendencioso cuando está El corazón todo así todo así atravesadote. terrible. Digo, ay, Y tengo el una, diseño pero del back, del que creo que clásico, también es importante, Sí. total. las lilies y las rosas del Rider Waite, pero ¿Sí? con el patrón del Marsella. Ah, claro. Por razón yo decía, Y el color es importante porque Sí, Marsella. este es el color del primer Rider Waite, ajá, de del los backs Rider. del primer Rider. Sí, de la El primera color, el edición. color como menta, ¿no? Que Era, usaba esta. Un color azul Ajá. ajá, cielo, sí, un está color precioso. intenso, pero azul cielo. Y a Y ver, el bueno, diablo. te enseño ahora, pero quería enseñarte la caja. Eh, o sea, la campaña, como ha tenido stretch goals y ha subido Está súper ya no bonito. va a ser la caja básica, va a ser esta que es magnética, que es más Está como más precioso el fuerte. diseño. La calidad es muy buena, Sí la se imprenta ve. es muy buena. Y había visto Ah, una bolsita, esa es para otro... sí, no, trae o sea, ya eso son cosas que le puedes añadir. Trae una Exacto. bolsita, un paño que está todo inspirado en el arte de Pixie, un art print, que aquí tengo el original, que esto es una versión que hice de la Ay, Wow. papisa. justo eso te iba a preguntar por esa versión porque la vi en tu Instagram y te iba a decir, estaría padre que incluyeras cartas extras de algunas obras extras como aparecen en algunos de Rider de versión de aniversario, en chiquitas, pero así Sí, está pero es que ya esta precioso. tiene tantas cartas extras que si le sigo Sí, poniendo cartas extras, ¿no? tienes razón. Esta yo lo Está hice preciosa. específicamente para la campaña porque no quería como poner una misma carta, sino como crear algo. Y entonces esta la hice más inspirada en el arte de Pixie.
Sí, en de las hecho acuarelas. quería, No tanto en el tarot, sino en su arte, que me parece más interesante. de hecho quería Me enseñarle a encanta esta Jaime pregunta. porque aquí tengo Ajá, vi que te inspiraste como en estas, ¿no? Que son unas Sí, obras preciosas de Pamela, mira. Sí, 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 sí. que Está son muchas de precioso. sus obras, son obras que ella hacía cuando oía música y ella como que veía, tenía imágenes y entonces eso me pareció muy interesante Muy sensible, sí, como no. y no sé, quizás pueda ser hasta no sé, estoy pensando la posibilidad, pero quizás pueda ser hasta un tarot de Pixie, el tarot de Pixie o algo así, que sería como su visión del tarot sin la mano de De Edward Edward Rider. Sí, De a hecho, ver qué, de Edward White. Wade, perdón. es Sí. lo que platicábamos, creo que sí, en el en vivo, creo que sí lo viste, que yo siento, siempre siento, y Jaime también, que es más tarot de Pamela que de Arthur. Yo siento como que no hubo mucha influencia de Arthur, aunque fue como el que dio la chispa para la idea, pero Pamela lo terminó Yo creo que desarrollando, sí, ¿no? yo creo que hubo bastante influencia de ambos, pero también mucha de ella que se niega. Esta es la carta del Súper diablo. bonito, Qué qué bonito. bonito está. Sí, es todo. Se parece mucho, más o menos. Me recuerda al tarot Muy de bonito. Leonora Carrington en la forma Ah, los de cuernos los, de los cerdos, de los ajá. panes. Sí, es cierto, está muy bonito. Me encanta. Y esa hay otra versión del diablo, entonces. Sí, pero creo que esta no la llegué a imprimir, ahora no recuerdo porque Ah, como cuando lo imprimí no las tenía todas las versiones extras, o sea, ya tenía los arcanos, todos terminados, pero las versiones extras no. Creo que esa no está en las versiones extras, no. Esa está, pero esa la pueden ver en- en la página del Kickstarter, está. a ver, y cuéntanos, Alejandro, ¿cómo está ¿Cómo funciona el cómo hacemos? Kickstarter? Para Qué los que no hacemos? saben, ¿cómo Entramos a hacemos? una página web y ahí te Sí, buscamos. el link está en mi bio. Yo después, si quieres, se los puedo enviar y no sé si lo Y lo puedan Lo poner ponemos en un aquí ponemos abajo. aquí. comentario, como quieran. Claro. Ya la campaña se termina el día 13, el viernes se termina. Ah, un Entonces, día antes. sí, ajá. Entonces, nada, si no tienen una cuenta, se crean una cuenta, lo verifican, ponen un método de pago y entonces allí les aparece la historia. Claro, todo está en inglés, pero está la historia, el concepto, el porqué. Am, Ahora mismo tenemos 550 personas aproximadamente apoyando el proyecto, lo que es bastante. Yo estoy muy contento Sí, con el apoyo que ha tenido porque un tarot indie por primera vez en Kickstarter es mucho el apoyo que ha tenido. O sea, claro. ha superado mis expectativas. Entonces, nada, hay una parte que trae las rewards que son como los paquetes, los tiers que tú puedes, por lo que puedes elegir. Y entonces está el deck solo, está el tarot con la bolsita, el tarot con la bolsita y la mantita, el tarot con el art print. Hay una versión limitada que hice, que sería el tarot envuelto como en un papel artesanal dibujado por mí, como los tarots Sí, de lo vi. Marsella. Sí. Pero esa es una versión Precioso. limitada de 22 y está el Está en tu original también lo Instagram, lo tengo en vi. venta. Ok. ¿Y cómo Entonces, funciona, Alejandro? tú eliges una de las que creas que puedes apoyar y cuando termine la campaña se te cobra. Si te queda el pledge, lo puedes quitar. Mientras la campaña esté activa, lo puedes quitar, cancelarlo, cambiarlo. Pero cuando la campaña termine, si lo dejaste, significa que tú apoyas el proyecto. Entonces se te cobrará de tu tarjeta más envío, que ahí está todo explicado, el envío a Estados Unidos cuánto es, al resto del mundo. Y entonces, cuando se termine la campaña, pues comienza el proceso de producción, que tardaría, yo puse 2 meses para estar tranquilo, pero creo que en menos de 2 meses, aproximadamente junio, quizás antes, ya los backers, las personas que apoyaron, tengan el tarot ya en sus manos. Ok, Y bueno, lo bueno de Kickstarter es que como es Kickstarter, el precio es un poco más barato, luego va a ser un poco más caro, por supuesto. claro. Y y también pues se puede agotar más rápido porque mientras más personas hayan apoyando. Y entonces trae como un nivel de, de, de metas que se van desbloqueando y se han desbloqueado la caja, se ha desbloqueado las cartas extras. Si llegamos a 50.000, que ojalá lleguemos antes del viernes, antes de que cierre la campaña, entonces escribiría un libro de artista, que estoy muy contento de Wow. hacerlo, explicando
el significado, el concepto y enseñando también el proceso. O sea, no sería un libro de significados y ya, sería la historia de ese tarot, cómo surgió, por qué. Todo eso se desbloquea si llegamos a 50,000. Me parece tan genial la aportación que estás haciendo a la historia del tarot, o sea, porque al final todo esto se convierte en agregados, ¿no? De toda la historia que ya lleva, pues está haciendo la historia que también va construyendo el desarrollo del tarot. Y me parece increíble que hayas hecho pues sí, lo que decíamos, ¿no? La mezcla de los dos mundos, haciéndolo para mi gusto perfecto, los arcanos menores, de verdad, me parece fascinante y el mezclarlo, porque al final Yo queda... creo que le recuperaste la pureza al tarot de Rider. Sí, la verdad queda muy bonito, Gracias. me parece maravilloso y también muchas gracias que pusiste la firma ahí de Pamela porque realmente me parece que totalmente, o sea, si no estuviera ahí sería como no darle su lugar, ¿no? Al contrario de lo que se pueda parecer que podría ser como un plagio, ¿no? Algo así alguien podría pensar. O sea, no es un plagio, es un homenaje, es Exactamente. un tributo, a un reconocimiento y es yo lo veo como una fantasía, es como parte de la fantasía. Es que las obras de ella traían esa firma, si no estuviera la firma, yo creo que está completa cuando tiene la firma. Sí, porque La obra además está se podría completa cuando pensar, tiene su firma. si no la tuviera, se podría pensar que en verdad la estarías copiando y no, la estás homenajeando. Y Exactamente, porque fíjate, aparte... yo hice, por ejemplo, la carta a ver si la encuentro. Sabes que en los tarots de Marsella, por lo general, en la carta del carro, bueno, no, aquí dejé la firma de ella, fíjate, no. Pero en el 2 de oro, iba a decir la carta del carro, pero me doy cuenta que no, Ah, puse la firma de ella. En el 2 de oro sí aparece, que es donde normalmente en el tarot de Marsella, pues se Ajá, pone el nombre del artista. Pues ahí sí está mi ah, nombre, está mi firma acá ajá. y también está la firma preciosa, de ella, precioso. La primera R de qué es? de Rodríguez. Ah, Ah, porque decíamos R, la R que será, R de Rodríguez, ok. De No, me parece Rodríguez. genial porque por supuesto, o sea, ya está esta interacción entre tú y Pixie, o sea, es inevitable, es obvio que tenía que estar así en el 2 de oros cuando también se ponen los nombres de los autores. Entonces sí, la verdad, agradecerte Alejandro que hiciste esta creación y yo creo que pues va a tener mucho éxito como lo está teniendo porque no podrían no hacerlo, es decir, se vuelve Ya lo tan tiene, innovador, ya lo pero al mismo, tiene. exacto, tan innovador, pero al mismo tiempo tan clásico y tan de casa, por decirlo sí, así, no tan como que se conocido. tranquiliza el alma de saber que existe. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, exactamente. esperemos que cuando las personas lo tengan, porque ahí sí de verdad que se va a saber de verdad si les gusta o no que les guste, que lo usen, que se sientan cómodos, que lo entiendan, que es un Claro. homenaje, que es una fantasía, que no es como impersonando a nadie ni tratando Hay personas que me han dicho, no, es que es para otro tarot para crear dinero. Siempre va a haber un hater, ¿no? Sí, Para sacar dinero y bueno, uno tiene de qué vivir, ¿no? Pero no lo hago por eso, lo hago porque es que es una cuestión que me surge, una, es una pasión, es algo que te un tarot apasiona, llevó a ¿no? otro, una idea llevó a Claro, otra. No, pero claro, además, exacto. qué bueno que hicimos esta entrevista, gracias Alejandro, porque ese hate, que dicen, otro un tarot más para vender, no te conocen, vamos, no saben que justo tenías 10 años cuando dijiste, yo quiero saber sobre eso, y tu primera impresión fue de Marsella, después te das cuenta que Rider, hay un sí. super tarot super popular llamado Rider White Smith, dices, esto tiene que estar junto en mi cabeza en algún momento. Fueron las improntas de mi reconocimiento del tarot. Exacto, en tu mente se ha gestado desde mucho tiempo antes, ¿no? O sea, y es que realmente es como una colección de imágenes de todos los que nos gusta el tarot. Siempre viene a la cabeza una imagen del tarot Rider o una imagen del tarot Tot o una imagen del tarot Marsella, Marsella. ¿no? Entonces el hecho de que los primeros que son icónicos, que son Marsella y Rider, estén en uno solo, me parece que no es algo fortuito en absoluto, ni que es algo que quieras tomar ventaja, porque al final es eso, es solamente hacer un lenguaje de dos épocas antiguas entre sí mismas, de siglos que no vivimos nosotros, pero al mismo tiempo traerlos a nuestra era y al mismo tiempo comunicarlo, dando su lugar a cada uno, pero de una manera modernizándolo, aunque quisiste hacer, sí, con el estilo antiguo y tal, y sí se logró, pero de todas formas se siente de ahorita, o sea, se siente que es Yo, dijiste, yo de creo esta que época. yo creo que ahora que lo pienso, no es que yo me lo propuse así, que lo analizo con lo que me estás diciendo, creo que es una manera como de conciliar esos Ándale, tarots que porque son exacto. tan diferentes,
son tan parecidos y son tan diferentes, tienen tantos puntos en común y otros que no. Y yo creo que es como una manera de conciliar y de encontrar como un puente, un término medio entre ambos y Exacto, crear algo nuevo a partir de ahí. Ya me si le gusta a encanta. las personas o no, ya eso yo lo creo, yo se lo dejo al mundo, a la gente y bueno, No, y ya ya eso me dieron depende de ganas mí. de que, ya me hicieron ganas, me dieron muchas ganas de que hicieras un tarot Todd Pixie. No, eso ya es demasiado. Hay una idea que yo la estaba, lo hice, lo completé, pero no me siento todavía ahora como que es el momento. Hay un Todd Marsella Wow, eso sí lo veo, eso todavía lo siento más que fue Más grande. súper lejano. difícil hacerlo, ¿Cómo me fue no? súper difícil. Pero ya eso sería otro tema para hablar, porque fue súper difícil simplificar el Todd en el Marsella, que es tan simple, fue difícil, pero me encantó. Y es que Y aparte es, como dices, ¿no? O sea, Frida era, me parece a mí una obra de arte todo el tarot. O sea, no hay carta que yo no diga, wow, está preciosa. Entonces, sí te entiendo, ¿no? La complejidad de reconciliar estos tan opuestísimos, sí me parece. Porque todavía incluso el de Rider con sus marcos, con sus contornos negros y tal, como que de alguna manera te puede dar más un match con Marsella en ese sentido, en los sí, delineados negros y todo eso. es increíble. Cuando empecé a hacer este proyecto, me empecé a dar cuenta de cuán parecidos son, Ujú. cuán parecidos son artísticamente, ya no simbólicamente, sino el arte de Pixie y el arte de los maestros de naipe del siglo XVI, XVII de Francia. Bueno, al final ella bebió también de eso, porque Exacto. ella buscó referencia de eso, la busca de muchos tarot. Pero es interesante cómo su arte para este tarot, para el Rider Waite, se parece mucho, tiene muchos puntos en común. Y algo que descubrí, yo veía el arte de Pixie y quizás me vayan a odiar por lo que voy a decir, pero lo veía muy simple Ujú. y no lo es. No, no lo es. No lo es. Cuando tú vas al detalle, hay una riqueza en la línea, en el color, en la manera que ella hace el claroscuro, en los rostros, en los detalles que no ves a primera vista, que hay mucho y hay muchas cosas que para mí me gustaba mucho el Marsella porque el Marsella conecta con la interacción de las miradas y hay muchas cosas que se repiten, los dos personajes que caen, que aparecen en el enamorado, pero en Pixie, en el Rider Waite, hay muchas cosas que conectan, sobre todo el agua. El agua, si te pones a fijar, conecta Ujú. muchas cartas. En la Emperatriz hay agua, hay un arroyo, Ujú. hay agua todo el tiempo La papisa. pasando, Ujú. hay como ríos, y hay muchas cosas que conectan, lo que hay que saberlas ver. Pero Claro. sí, el arte de Pixie es muy rica y el arte de ella fuera del tarot me interesa mucho más todavía, aunque es muy limitada porque no dejó mucha obra Sí, no, a mí, y como me tal. encanta, pero como a mí también me gusta mucho más su obra fuera, pero como que te hace entender más por qué hizo lo que hizo en su tarot, o sea, entiendes cómo hizo este intercambio y ahora que lo mencionas no dudo que por supuesto se inspiró mucho en el de Marsella, porque es lo que te decía, ¿no? Ves sus trazos y de alguna manera sientes que hay como esta inspiración marsellesca, aunque dices, pues no es lo mismo porque lo hace mucho más detallado, los gestos, los Es movimientos que del cuerpo. a primera vista parece muy simple, parece muy como user friendly, no Ajá, sé sí, cómo exacto. decirlo, pero si te pones a ver los detalles, no lo es. Y tiene un Sí. estilo muy difícil de imitar, en mi caso, porque lo que traté fue de imitar, muy particular, muy ella, tiene un espíritu muy ella. Sí, 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 totalmente, Alejandro. Y como cierre, ¿qué gustarías comentar a los que ven la conversación sobre este nuevo proyecto, así como, como una frase final, ¿no? Para englobar tu intención Bueno, o tu deseo. que vayan a mi campaña de Kickstarter, que me apoyen. Si no pueden apoyar ahora mismo, porque yo entiendo, claro, que lo compartan, que lo Claro. divulguen, eso también me sirve mucho. Y que bueno, que no pierdan la oportunidad de ser los primeros en tener la primera edición del Pixis Marseille Tarot. Un tarot que hice con mucho amor, con mucho respeto por el tarot de Marsella y por el tarot de Radio Waite y por el arte de Pamela Colman Smith de Pixie. Eh, y que nada, que vayan, que lo apoyen, que compren si pueden y si no, que lo compartan. Con eso para mí es más que suficiente porque yo estoy muy contento con el resultado que he tenido hasta ahora. Yo no esperaba llegar a tanto. O sea, era mi primera campaña de Kickstarter. No, yo estoy muy contento por el apoyo que ha habido Qué y la bueno, interacción que ha habido en la campaña y en las redes.
Por cierto, hay un giveaway en mi Instagram, entre los reels que hay uno que es un giveaway. Si quieren participar, ahí voy a rifar uno cuando se termine la campaña y se haga la producción. Al azar voy a elegir una persona que haya cumplido los requisitos, que es seguirme, darle like y creo que taggear a 2 personas. Con que hagas eso en el reel, estás entrando al giveaway del Pieces Marseille Tarot. Excelente, Muy hay bien, que hacerlo. qué bonito. No, Me había olvidado eso. Sí. Qué felicidad, qué contento de platicar contigo, de conocerte, de ver lo noble, pues, que se ve tu corazón al momento en que hablas del arte y la manera en la que te aproximas pues sí, a este conocimiento tan vasto, así con una mirada ingenua, quisiera yo decirlo. Te ves así te escuché. Como que siempre con ganas Siempre de con ganas asombrarte, ¿no? de asombrarte, de conocer más, de no arrogarte absolutamente nada, simplemente lo percibo, lo siento, lo reinterpreto y lo muestro tal cual lo entendí y y eso me parece que es súper honesto de tu parte. Me parece súper honesto que hayas hecho este homenaje desde este lugar a Pamela Colman, un homenaje al tarot, y te digo, me siento así como que se me ha bajado una ansiedad en el alma de saber que hay un tarot que me puede gustar, de los más populares, de los más reconocidos, que en general no me gusta ni Marsella y no me gusta el tarot de Rider, no los leo, no me gustan las cartas, pero ahora que hiciste este ejercicio, de verdad creo que puede ser uno de mis favoritos. Yo creo que el segundo de mis favoritos. Después del Wow, hermético, ¿no? Que ese sí es su forever, pero... Con eso que dijiste ahorita, que dijiste, algo así como, me parece que esto no, como que no lo hiciste tú, con eso yo me quedé así como, perfecto, porque si tú tuviste esa impresión con verlo, es lo que yo quería lograr. O sea, que Sí. no fui yo, esto es una cosa algo que apareció, un tarot que apareció. Ya con eso, con que tú tengas esa impresión, a mí me basta. Y nada, espero que si lo tienen, lo lleguen a tener en algún momento, que hagan un review y que sean honestos, Sí, y lo que no les gusta, que lo digan, porque eso es parte sí, así es como uno aprende. A mí me claro. gusta que no solo que digan cosas bonitas de mi obra, sino también lo que no me gusta, lo que yo creo que haría diferente o lo que no entendí. O cómo veo esto. Eso es muy como ustedes que veían la carta de la iluminación y de la torre como dos yo aprendí con ustedes sobre Muchas mi arte. gracias, Esto es Alejandro. increíble. La verdad esperamos Gracias. que no sea la última ocasión. Yo estoy muy segura que tu viaje a través del tarot pues no termina, ¿no? Falta muchos que vas a hacer en adelante y yo estoy siempre muy ansiosa porque de verdad eres muy talentoso tanto de manera gráfica como en la manera de idear, ¿no? Estos conceptos y bajarlos, lo que te decía al inicio, y me parece que es un gran talento que tienes, que obviamente ha sido desarrollado, como ya nos lo conversaste durante muchos años de tu vida, que ha sido, yo creo que es una cosa vocacional, realmente es algo que se vuelve vocacional y tu profesión que te llama en esta vida. Entonces, muchas gracias, Alejandro, gracias por haber platicado con nosotros, gracias por contarnos estas historias que me parece fascinante, como dice Jaime, ahora que te conocemos vemos más, pues ya como que las sentimos más, ¿cómo te diría? Como con más cariño, ¿no? O sea, ya no es como, sí, ya no es ajeno, ¿no? Están bonitas y ya, si no sabemos que es de nuestro amigo Alejandro. Exacto, ya no es como, sí está ahí solamente en el mueble de los tarots, ¿no? Sino que ya sabemos quién lo hizo y qué pasa por su mente. Entonces, eso es algo que a mí me encanta saberlo porque les da otro sentido, ¿no? Les da otro nivel de profundidad a este conjunto de cartas, que si ya de por sí lo tienen muy profundo por ser tarot, cuando conocemos al autor es como, wow, es todavía más impresionante y más rico. Entonces, muchas gracias, Alejandro, gracias. Y pues buscadores, denle like a su página, que te sigan, vamos a poner aquí abajo las ligas y vamos a poner la liga de Kickstarter y que pasen para que seguirte a tu giveaway y todo eso. Entonces, pues gracias, Alejandro, y buscadores, ya saben, denle like, comenten, compartan, comenten, déganos algunas preguntas, a lo mejor algo que no le preguntamos a Alejandro, igual si luego lo lees, Alejandro, si quieres puedes obviamente comentar algo y hacer seguimiento, pues porque definitivamente síganlo, van a ver en su Instagram también procesos creativos, nos sube ahí un montón de detrás de cámaras, ¿no? Por decir así, de todos su proceso. Entonces síganlo, denle like también, coméntenle, siempre ya saben que vayan a su campaña de Kickstarter. Exacto, y comenten en sus publicaciones, pues siempre va bien y nos va bien a todos, pues porque da más visibilidad, ¿no? Entonces, y más a artistas tan increíbles como Alejandro, de verdad que yo estoy muy emocionada, buscadores, le decía hace un inicio que sí como fan, porque pues sí, la verdad sí. Entonces, pues, denle like, comenten, síganos y
sigamos en la búsqueda del fuego interno. Y fue un mundo más de la visión del mundo de loco con Alejandro. Alejandro R. Rosa. Ya sabemos que es Ramírez. Rodríguez. Rodríguez, perdón. Bueno, buscadores, sigamos en la búsqueda del fuego interno y pues, bye. Somos Ignis Regnum. El Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.